Bueno, entonces, qué pena con los oídos de ustedes. Ah, bueno, y nuestra vecina, que es la galaxia de Andrómeda, está a esta distancia, a 778 kiloparsecs, y eso es más o menos pues, esta distancia de la Vía Láctea. Entonces, a pesar de que es nuestra vecina más cercana, igual está bastante lejos. Listo, entonces, estas son pues, nuestras galaxias más cercanas, la Vía Láctea, que es donde estamos metidos, y Andrómeda, que es nuestra vecina. Y las dos son galaxias espirales. Entonces, son galaxias de este estilo, entonces, donde todas las estrellas, esta es vista de frente, como si ustedes estuvieran con el plato de la arepa del desayuno y lo miran desde arriba, y esto si le van a dar un mordisco a la arepa, pues ya la tienen de lado. Entonces, en las galaxias espirales, las estrellas están principalmente pues, contenidas en un plano, y ese plano está, digamos, rotando de manera más o menos organizada, y en los brazos, que son como sobredensidades, ahí es donde se forman las estrellas. Y Andrómeda y la Vía Láctea son galaxias de este estilo, pero hay otros tipos de galaxias. Hay galaxias elípticas, que son galaxias como esta, donde ya las estrellas no están organizadas en un plano, sino están como en un buñuelo, como en un pan de oro. Entonces tienen ahí como estrellas un poco por todos lados, yendo un poco para todos lados. Y también tienen pues, lo que se llaman galaxias irregulares, que no se pueden clasificar ni como elípticas ni como espirales. Y también hay otras cosas que son resultado de choques de galaxias, o mergers. Entonces ustedes tienen aquí, por ejemplo, la pues, antena galaxy, que en realidad es un choque de dos galaxias, y se forman, digamos, estos brazos de marea como resultado del choque de las dos galaxias. Y este también es un ejemplo, Cartwheel Galaxy también es un ejemplo de un choque de una galaxia. Las simulaciones nos dicen que para haber formado esto, lo más probable es que hayamos tenido una galaxia de este estilo y le llegó de frente otra galaxia y la estrelló así, ¡tac!, de frente, y por eso se armó este anillo tan bonito de estrellas alrededor. Y en unos cuantos millones de años, no sé el número exacto, Andrómeda y la Vía Láctea también se van a estrellar. Pero no se preocupen porque antes de eso el Sol se va a haber muerto, entonces no pasa nada. Y de pronto antes de eso vamos a haber acabado nosotros con la Tierra. Pero en algún momento la Vía Láctea y Andrómeda pueden terminar en una situación como esta. Listo. Y estas galaxias, pues uno las puede encontrar o en cúmulos de galaxias, como es este caso, o las puede encontrar un poquito más solitarias, en grupitos más chiquitos, como es el caso de la Vía Láctea y de Andrómeda. La Vía Láctea y Andrómeda son como un par de galaxias que están relativamente cerca la una de la otra y están pues sin demasiadas acompañantes muy muy cerca de galaxias, digamos, grandes. Ya vamos a hablar de galaxias grandes. ¿Listo? Y en estos cúmulos de galaxias, pues hay galaxias de todos los tipos. O sea, hay elípticas, hay galaxias espirales, hay galaxias más chiquitas, etcétera, etcétera. Y una cosa que es importante acá es que la gravedad, la fuerza de la atracción gravitacional es la que permite, digamos, todo ese tipo de cosas. Entonces, las galaxias son muchas estrellas que están ligadas gravitacionalmente. En el caso de las espirales, pues están, digamos, organizadamente moviéndose alrededor del centro de la galaxia, y en las elípticas es un poco más desordenado, pero igual es la gravedad, la fuerza de gravedad la que las mantiene a todas esas estrellas amarradas, y en este caso, la gravedad también es la que se encarga de que los cúmulos de galaxias pues tengan todas sus galaxias un poco como aglomeradas, las mantiene juntas. Y pues ya vamos a ver más adelante ejemplos de cómo se forma pues, la estructura en el universo y cómo llegamos a tener este tipo de situaciones. Listo. Entonces, pues como les estaba diciendo, las galaxias tienen muchas estrellas. Entonces vuelvo y juegan números grandes, entonces 10 a la 11 estrellas, 10 a la 10 estrellas. Y estas estrellas están ligadas gravitacionalmente. Además de eso, en muchas de las galaxias hay gas, en las espirales en la mayoría hay gas, en algunas de las elípticas, pero eso sí es menos común. Entonces ustedes tienen que las galaxias tienen estrellas, tienen gas, pero pues la pregunta es, ¿hay algo más?
Y la respuesta es sí, hay algunas. Entonces, pues en principio no se sabía que había algo más, todo se veía muy bien, muy bonito, y las estrellas estaban juntas, sabíamos que había fuerza de gravedad, etcétera, etcétera, y tenía sentido que estuvieran las estrellas de una galaxia, digamos, compactas. Pero en un momento decidieron hacer medidas de velocidades de rotación alrededor de los centros de esas galaxias. Entonces una astrónoma muy famosa, que se llama Vera Rubin, fue la que empezó a hacer estas mediciones y le dio, digamos, la curva de arriba. Los puntos amarillos son un ejemplo, digamos, de mediciones de velocidad de rotación alrededor de esta galaxia. Entonces, ¿qué empezó a medir? Pues que a medida que se alejaba del centro de la galaxia, la velocidad como que aumentaba y después se mantenía constante. Y eso es algo raro. ¿Por qué es algo raro? Entonces, para ver por qué es algo raro, vayámonos al sistema solar. Entonces, el sistema solar también es un sistema que, digamos, está regido por las leyes de la gravitación. La gravedad es lo que mantiene a todos los planetas muy juiciosos dando vueltas alrededor del Sol. Y si uno mira el sistema solar, está pues el Sol en el centro. Obviamente esto no está a escala, el Sol es muchísimo más grande que los planetas. Si uno pusiera el Sol a escala, los planetas no se verían. Pero bueno, este es un dibujito. Si uno mira el sistema solar y mide las velocidades, se da cuenta de que las velocidades disminuyen de esta manera. Y esto es lo que se llama, pues, o sea, es una disminución kepleriana, una curva kepleriana de disminución de la velocidad de rotación. Y la fórmula de la velocidad, no se asusten, porque solo voy a decir una cosa de esta fórmula, nos dice que la velocidad depende de la masa encerrada por la órbita. Entonces, por eso, al principio, en el ejemplo de la galaxia, ahorita lo vamos a ver, a medida que aumentaba el radio, la velocidad no disminuía, sino que aumentaba también. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando aumentan el radio y todavía están dentro de la galaxia, van a tener que aumenta también la masa encerrada. Entonces, tiene sentido que aumente la velocidad. Pero, una vez ustedes están por fuera del Sol, la velocidad disminuye de esta manera. Ahora, si volvemos a las galaxias, esto es lo que se esperaría, que la velocidad disminuyera a medida que aumenta el radio, y esto es lo que se observa, que la velocidad se mantiene constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Les acabo de dar una pista. La velocidad depende de la masa encerrada. Entonces, si la velocidad no está disminuyendo, ¿qué quiere decir? Que hay más masa. Hay más masa de la que vemos si solamente, o sea, de la que podemos estimar a partir de las estrellas, que es lo que vemos de las galaxias. Entonces a nosotros nos llega la luz de las estrellas, a partir de esa cantidad de luz uno puede estimar cuánta masa hay en la galaxia, y resulta que estas curvas de rotación nos dicen que hay más masa que la que vemos. Aquí ya no hay casi estrellas y sin embargo la velocidad se sigue manteniendo constante. Entonces esa fue una de las primeras evidencias de que hay materia oscura en el universo. Y digamos que el esquema de cómo creemos ahorita, hoy en día, que son las galaxias, o los componentes de las galaxias, es este. Tenemos el disco de estrellas, que es el que les mostré, digamos, en imágenes astronómicas hace un rato. Tenemos un bulbo de estrellas que es las mismas, pues, igual estrellas, pero están un poquito menos ordenadas que estas. Y además de eso, tenemos un halo de estrellas, que son estrellas que han sido expulsadas del disco o que han sido resultado, ya lo vamos a ver, de canibalismo galáctico, de cuando llegan galaxias enanas y se van destrozando en la galaxia grande. Pero todo eso está metido en un halo de materia oscura. Entonces aquí empezamos a ver que hay un ingrediente nuevo que no, pues que uno en principio no sabía que existe, no se ve directamente y hasta ahora no hay ninguna evidencia directa de materia oscura. Toda la evidencia que se tiene de la materia oscura es indirecta. Entonces la primera es esta, las curvas de rotación de las galaxias, pero hay otras evidencias de materia oscura. Entonces, si ustedes van a los cúmulos de galaxias, a los grupos de galaxias de los que les hablé hace un ratito,
hay unas cosas raras que se ven por acá, son como unas especies de arcos de luz, y estos arcos son simplemente imágenes de galaxias, imágenes deformadas de galaxias que están detrás del cúmulo, y lo que las deforma es la gravedad. Entonces la luz, cuando pasa cerca a algo muy masivo, se desvía, y al desviarse pues simplemente se está deformando la imagen. Pueden hacer el juego en su casa, por ejemplo, de mirar la parte de abajo de un vaso, de una copa, y ver cómo se deforma la luz y ver que aparecen también aquí de este estilo. Entonces es la gravedad, la masa está deformando la imagen de las galaxias que está detrás. Y con esta deformación, o sea, viendo cómo se deforma, qué tanto se estiró, etcétera, etcétera, uno puede, vuelve y juega, estimar la cantidad de masa que hay entre la galaxia y ustedes. Y esa cantidad de masa vuelve a dar más que la masa que uno puede estimar solamente a partir de la luminosidad, de la luz que nos llega a las estrellas. Entonces esta es otra evidencia de lentes gravitacionales, y va un poco por el lado de esta tercera, que es un choque entre dos cúmulos de galaxias, que se llama el Bullet Cluster. Entonces se estrelló un grupo de galaxias con otro grupo de galaxias, y si reconstruyen otra vez con lentes gravitacionales, o sea, con qué tan deformadas están las imágenes de lo de atrás, uno encuentra que la mayoría de la masa está en estas zonas azules. Este azul es de mentiras, eso no se ve así, es simplemente una reconstrucción de dónde está la mayoría de la masa. Y el rojo, en cambio, es el gas. Entonces, los dos cúmulos se estrellaron, el gas, que sí interactúa, que interactúa, digamos, más que gravitacionalmente, de división, colisión, etc., se queda como en la mitad del estrellón, y lo otro sigue derecho. Y eso es otra de las, digamos, evidencias de que hay materia oscura. Y la materia oscura interactúa entre ella y con la materia normal solamente a través de la gravedad. Entonces tiene sentido que pasen derecho las dos cosas. Entonces, como vimos, hay un ingrediente extra, que es la materia oscura, y ese ingrediente no es solo un ingrediente extra, sino que es un ingrediente esencial de cómo del universo. La proporción, digamos, de materia oscura versus materia normal es como del 5% de materia bariónica, 25% de materia oscura y 70% de energía oscura, más o menos. Si no sabemos qué es la materia oscura, mucho menos sabemos qué es la energía oscura. Bueno, entonces, la materia oscura es un ingrediente esencial, y una forma de ver, pues, qué es un ingrediente esencial, más que por qué, es que uno puede hacer simulaciones. Entonces, en la astronomía y en la astrofísica uno tiene la gran limitación de que pues, no hay laboratorios. Nosotros solamente tenemos lo que está ahí, lo que uno va y mira con un telescopio, y no tenemos forma de decir, yo quisiera saber qué pasa si reduzco aquí un poquito la masa y aumento. No, es lo que hay. Son fotografías, hay un montón de información, y hay una cantidad de gente que trabaja durísimo para extraer al máximo de cosas de esa información, pero uno no tiene un laboratorio como tal donde pueda ver qué pasa si cambio esto, qué pasa si hago esto. Entonces para eso son muy útiles las simulaciones, porque en las simulaciones ustedes sí pueden decir, bueno, supongamos que este modelo es el correcto, empecemos con unas condiciones iniciales y que el computador nos calcule qué nos dice el modelo, qué predice el modelo. Y esto es lo que hay acá, esto es una simulación que se llama la Millennium Simulation, pero pues hay un montón de simulaciones de este estilo. Este es solo un ejemplo. Y en esta simulación lo que hacen es que empiezan con una caja llena de materia oscura, y está llena casi homogéneamente, o sea, casi uniformemente distribuida. Hay unas pequeñas sobredensidades en algunos pedazos, hay pedacitos más densos, pero en general está bastante homogénea. Y luego echan a andar, ponen play a la simulación y van mirando qué pasa con esa materia oscura. Entonces, como les dije, la materia oscura interactúa entre ella gravitacionalmente, y ustedes saben que la gravedad es una fuerza atractiva. Entonces, las partículas van a querer juntarse entre ellas, y lentamente eso es lo que va pasando, se van juntando, y van armando esta estructura, que es una estructura ya como muchísimo, pues, heterogénea, ya no es homogénea, y tiene filamentos, tiene
centros más grandes donde hay como cosas esféricas de mayor densidad de materia y tiene vacíos. Entonces, esto es, digamos, la caja entera y aquí van haciendo acercamientos de esa caja. Entonces, esto sería un cúmulo de galaxias y estos serían unos filamentos por donde este cúmulo de galaxias está chupándose a otras galaxias y esto sigue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, bueno, eso es el resultado de la simulación. Cuando uno tiene una simulación, pues tiene que verificar si está correcta o no. Entonces, lo que hacen después es simplemente comparar los resultados de la simulación, que son los rojos, con los resultados de las observaciones. En esta gráfica, digamos, cada puntico es una galaxia. Entonces, estas son observaciones, entonces surveys que han dicho, bueno, en este puntico hay una galaxia, aquí hay una galaxia, acá hay una galaxia, acá hay una galaxia, acá hay muchas, muchas, muchas galaxias, acá hay muchas, acá no hay casi, acá no hay casi, etcétera, etcétera. Y comparan eso con el resultado de las simulaciones. Y los dos concuerdan muy, muy, muy bien. Entonces, ¿qué concluye? Uno concluye como, bueno, el modelo funciona. Logro con el modelo y una simulación, pues, reproducir las observaciones. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, todo perfecto. Pero hay un problema, y es que hay galaxias enanas. Entonces, en esas simulaciones, digamos, de cajas muy grandes, la resolución, o sea, el tamaño de las galaxias más chiquitas que uno puede simular, pues está restringido, porque si uno se va hasta tamaños muy chiquitos, pues nunca acaba la simulación. Esos cálculos son supremamente demorados. Entonces, esas simulaciones están como en el límite, algunas de resolución de poder resolver galaxias enanas, pero igual hay información ahí. Y uno puede comparar ahora qué pasa a pequeñas escalas, qué pasa con las galaxias enanas. Entonces ya vimos que para las galaxias grandes, que eran los puntos rojos y azules, la cosa funciona bien. Ahora hay que mirar qué pasa con las galaxias enanas. Pero antes, una pequeña presentación. Conozcan a las galaxias enanas. Las galaxias enanas son básicamente, digamos, en esencia iguales a las galaxias grandes, en el sentido de que son estrellas que están ligadas gravitacionalmente. Pero tienen diferencias en la estructura, en la morfología. Entonces, las galaxias enanas no son espirales, no tienen discos ni nada, sino tienden a ser o esféricas o esferoides o galaxias un poco más irregulares. Entonces, las galaxias enanas son las más abundantes. Entre más chiquitos, más fácil de armar, porque como les dije al principio, la materia, pues como les medio mostré, la materia de la estructura, perdón, y las galaxias se forman a partir de partículas que quieren estar juntas. Entonces es más fácil armar un grupo chiquito que armar un grupo muy grande. Pregúntenle a los políticos. Entonces, las galaxias enanas son pues, las más fáciles de armar y las más abundantes, por lo tanto, del universo. El modelo, digamos, actualmente aceptado es que las galaxias grandes se forman a partir de galaxias chiquitas. Entonces, ustedes tienen una galaxia como la Vía Láctea y esa galaxia se va como comiendo galaxias chiquitas y va creciendo, creciendo, creciendo. Estas galaxias, como son tan chiquitas, son difíciles de detectar porque son muy tenues. Nosotros cuando detectamos una galaxia es porque vemos la luz combinada de todas las estrellas que nos están llegando. Pero pues si ustedes tienen más poquitas estrellas, pues va a ser mucho más tenue la galaxia y va a ser más difícil de ver. Eso tiene una implicación grande en este momento y es que es muy difícil ver galaxias enanas que están muy lejos. Entonces la información que tenemos observacional de galaxias enanas es toda como de nuestro vecindario, de galaxias que están relativamente cerca. ¿Listo? Entonces ahí hay un posible sesgo observacional. Y eso es importante también tenerlo en cuenta en astronomía. A veces uno no puede tener como muestreos completos de las cosas porque hay sesgos. Yo no puedo ver galaxias enanas que estén más lejos de una distancia dada. Entonces yo tengo que hacer un modelo que explique eso, pero pues no puedo estar nunca 100% segura de que el modelo va a funcionar más allá de esas distancias. Bueno, estas galaxias enanas a veces andan solas y a veces son satélites de galaxias más grandes.
Entonces, bueno, esta es una galaxia enana que se llama NGC 5477, bueno, en realidad es una galaxia irregular, que anda sola por ahí, y esta es una galaxia enana de la Vía Láctea. Y si yo les digo que ahí hay una galaxia enana, ustedes sin ver esto no deberían creer, porque pues uno ve esto y uno dice ahí no hay nada. Resulta que si uno ya mira en detalle, estadísticamente, hay una sobredensidad de estrellas. Hay más estrellas de las que uno esperaría si no hubiera nada. Entonces ahí hay una galaxia enana. Todas estas bolitas verdes están encerrando estrellas que forman parte de esta galaxia enana, que es una galaxia de nuestra Vía Láctea. Pero entonces, esta imagen se las muestro para que vean lo difícil que puede llegar a ser detectar galaxias enanas. Y cómo se vuelve, pues, prácticamente imposible hacer, o sea, detectar una galaxia de este estilo por fuera de la Vía Láctea. O sea, esta la podemos detectar porque está en nuestra Vía Láctea, pero no podemos detectarla, o no podríamos detectarla, si está afuera de la Vía Láctea. ¿Listo? Entonces, las galaxias enanas están alrededor de nuestra Vía Láctea. Las dos más grandes de la Vía Láctea son las nubes de Magallanes. Y también están estas galaxias enanas alrededor de otras galaxias. Yo las llamo galaxias enanas o galaxias satélite, es lo mismo al final. Pues no es lo mismo, satélites que están alrededor de una galaxia, pero de aquí en adelante, cuando diga satélite o enanas, me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, en la Vía Láctea, hay estas, esto ya es obviamente un dibujo, no es una imagen, hay estas galaxias enanas detectadas, y en Andrómeda, que es nuestra vecina, hay también estas galaxias enanas detectadas, los puntos rojos y los puntos azules. Entonces fíjense que hay pues, bastantes galaxias enanas. Andrómeda tiene como 30, la Vía Láctea tiene 11 que se llaman pues, las clásicas, que son como las más brillantes, y tiene otras cuantas, no sé exactamente el número, como 20 y pico también. Entonces, hasta ahí pues no ha habido ningún problema con el modelo, pero vamos a entrar a ver si en eso. Entonces, el primer problema que hay a esta escala, la escala de las galaxias enanas, entre los modelos y las observaciones, es que esta imagen es la del modelo y cada uno de estos puntos luminosos es donde hay una sobredensidad, un grupito de partículas de materia oscura. Y uno esperaría que en esos grupitos de partículas de materia oscura hubiera galaxias enanas. Pero si uno compara con las observaciones, esto es Andrómeda, Andrómeda tiene 30 y acá hay miles. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué en los modelos tenemos miles de halos de materia oscura, de casitas donde pueden vivir las galaxias enanas, subhalos de materia oscura, y en las observaciones solamente hay 30? Entonces este problema se llama el Missing Satellite Problem. Entonces faltan galaxias satélite y eso es un problema. Pero ese problema se puede solucionar, o se podría solucionar diciendo, bueno, esto es solo materia oscura, no todos los subhalos de materia oscura van a necesariamente formar una galaxia enana. Eso uno podría decir, bueno, está bien. Digamos que ese no es un problema tan grave. Hay otro problema. El problema es que los subhalos más masivos de las simulaciones, que eso sí uno dice, deberían formar en todo caso galaxias enanas, no coinciden, digamos, las velocidades de rotación, etcétera, con las observaciones. Entonces ahí ya este problema ya es un poquito más difícil de resolver, pero se puede resolver si ustedes dicen, no, pues voy a hacer un modelo mejor, porque este modelo solamente tiene materia oscura, pero en realidad nosotros sabemos que hay materia oscura y hay bariones, y los bariones, que es la materia normal que todos conocemos, son los responsables de formar las estrellas, y de pronto es importante, no de pronto, es importante meter en las simulaciones esa física extra de materia común y corriente, que esa física extra cambia un poquito la estructura de los subhalos, etcétera, etcétera. Entonces este problema todavía está discutiéndose, pero también podría eventualmente solucionarse con la inclusión de materia, digamos, ordinaria, materia bariónica, que es como la llamamos en astrofísica, en las simulaciones. Entonces hasta ahí pues, hay dos problemas, pero que se pueden solucionar. Pero hay un tercer problema. Y ese problema todavía no se sabe cómo se va a solucionar.
y parece más complicado de solucionar. Ese tercer problema viene del hecho de que las galaxias enanas están distribuidas de una manera un poco inusual. En la Vía Láctea, si ustedes ven acá, están en un plano, otra vez como en una arena. Y en Andrómeda, digamos que es un poco menos claro, y ahí hay también gente que no está totalmente convencida. Pero la mitad de las galaxias enanas están en un plano supremamente delgado, 15 kiloparsecs, y este es como de 30 kiloparsecs de ancho. Delgadito, créanme que es delgadito. Y luego si quieren pueden ir a mirar exactamente qué tan delgadito, pero acuérdense que, o sea, sí, básicamente es un plano muy delgado. Y si uno se devuelve a la imagen de las simulaciones, aquí están por todos lados las galaxias enanas. Y bueno, no solo, y obviamente pues yo ahorita les estoy mostrando imágenes, pero esto no es de mirar imágenes, esto es de sentarse a hacer cálculos estadísticos y a mirar, bueno, qué tan probable es que en una distribución homogénea de este estilo haya planos de este estilo, etcétera, etcétera. Y se encuentra que la probabilidad es muy chiquita, es como un 4% en el mejor de los casos. Y el problema se complica aún más, porque esos planos no solo están ahí, sino que aparentemente hay una corrotación, o sea, están moviéndose todas juntas. Entonces no solo están en una arepa, sino están más bien es como en un disco, en un tocadiscos moviéndose, ahí, todas juntas. Entonces en Andrómeda, en la Vía Láctea, y hace nada, publicaron un paper que fue carátula de Science, o sea, no es cualquier cosa, que dice que en la galaxia de Centauro, que es esta muy bonita galaxia, también hay un plano, bueno, el plano se sabía que estaba, pero además de eso está corrotando. Entonces, hasta ahora hay evidencia de 3 planos. Los 3 están corrotando. Y uno podría decir, obviamente, como no, pero 3 no es nada. 3 es muy poquito. La cosa es que son los únicos 3 que podemos observar. Porque como les dije, las galaxias enanas son muy tenues. Entonces es muy difícil hacer observaciones, sobre todo de distancia, en galaxias que están por fuera de lo que se llama el grupo local, de nuestro vecindario. Entonces, digamos que sí, son solo 3 planos, pero son 3 de 3. Entonces, ahí hay también una discusión abierta de, bueno, hasta qué punto uno puede con 3 planos decir como el modelo cosmológico estándar está en problemas, pero pues el hecho de que sea 3 de 3 también uno dice, bueno, por un momento, ¿qué tan probable es que de los 3 que podemos ver, los 3 sean planos que están corrotando? Entonces ahí hay un problema abierto y es un problema, pues digamos que tiene muy emocionado a un lado de la comunidad, que es chiquito, un grupo chiquito de la comunidad que cree que el modelo cosmológico estándar tiene problemas serios. Y tiene un poquito preocupados a los que son así hinchas fieles del modelo cosmológico. Entonces, este problema de los planos de las galaxias satélite alrededor de nuestra galaxia y de Andrómeda y de Centauro A, digamos que es un problema que pues es importante, digamos, resolver, porque muestra como una falla en el modelo. Las fallas se pueden corregir a veces fácilmente, ¿no? A veces nos olvidó meter física de variables, o a veces simplemente tumban completamente el modelo. Y ahorita está un poco, digamos, la pregunta de ¿será que esto va a tumbar el modelo o será que no? Y acá pues nos muestra una gráfica, digamos, ya más científica del paper que les estaba mostrando antes del plano de Centauro, y es como, esta es como la corrotación. Entonces estos son estos poquitos en las simulaciones, todos estos son, imagínense, pues sí, como gente, si ustedes estuvieran contando gente, acá hay mucha gente, acá hay menos, y acá hay muy poquitos. Hay muy poquitos que tienen corrotación como la que se observa. Y hay muy poquitos, 14% nada más, o sea, de cada 100, 14 tienen están tan aplanados como el plano de Centauro que se observa. Y si ustedes combinan las dos cosas, porque el plano está tanto aplanado como rotando,
ustedes terminan con una probabilidad de que eso pase del 0,5%. O sea, necesitan 200 halos para que les aparezca uno que sea como el resultado. ¿Listo? Entonces eso es un problema grande. Entonces, yo trabajo en eso y pues hay evidencias observacionales de estas estructuras dinámicas, entonces uno se puede hacer dos preguntas, o bueno, a mí se me han ocurrido dos, seguro hay muchas más. La primera es como, ¿por cuánto tiempo pueden sobrevivir esas estructuras? Y la otra pregunta es, pues, ¿cómo se forman o por qué están ahí? Entonces, ¿por cuánto tiempo pueden sobrevivir? Es importante, porque si las estamos viendo ahorita, necesitan haber sobrevivido un cierto tiempo. Sería aún más improbable que sean cosas que son efímeras y que justo en este momento estamos viendo 3 de 3 en el momento indicado. Entonces, digamos que el hecho de que las veamos indica o lo haría uno pensar que son cosas que tienen que sobrevivir por un cierto tiempo para que las veamos, pero entonces la pregunta es, pues, ¿por cuánto tiempo pueden sobrevivir? Pues para eso, pues uno hace un modelo de juguete de cómo es una galaxia, entonces tiene el halo de materia oscura, tiene las estrellas, tiene el bulbo, y lo que uno hace es que pone a las galaxias satélite a orbitar alrededor. Uno empieza con un plano y uno mira cuánto tiempo se demora en desbaratarse. Y cambia parámetros. Entonces acuérdense que nuestra forma de experimentar en astrofísica muchas veces es la simulación. Entonces aquí está el plano por el que uno empieza. Y luego, pues uno va mirando qué le pasa a lo largo del tiempo. Entonces estas tres gráficas, abajo es el tiempo, cómo cambia el plano en el tiempo. Y acá son tres, digamos, valores de masa distintas de las galaxias. Ah, no les dije eso, las galaxias enanas a veces es difícil estimar cuál es su masa verdadera. Entonces, si ustedes tienen galaxias muy masivas en el plano, empiezan a interactuar entre ellas gravitacionalmente y el plano se ensancha. Vean estas líneas rojas como un poco como la idea de si se engrosó el plano o no. Entonces, por ejemplo, este plano pues, se engrosó un montón y si ustedes tienen masas chiquitas, no se engrosan tanto. Entonces, la masa de las galaxias satélite importa. Obviamente, aquí yo empecé con galaxias que estaban en un plano y cuyas velocidades estaban también en el plano. Si las velocidades estuvieran apuntando hacia afuera del plano, pues el plano se desbarata inmediatamente también. Entonces, la velocidad perpendicular al plano importa, la masa importa. También hay otra cosa interesante, es que pues yo les dije que una forma de solucionar el problema era diciendo que no todos estos subhalos tenían estrellas, y por eso no los veíamos. Pero si el modelo está bien, esos subhalos igual están ahí. Entonces, lo que hicimos también fue meter en las simulaciones esos subhalos y ver si estos subhalos, estos punticos de materia oscura, pueden o no desbaratar el plano. Y la respuesta es que sí. Y finalmente hay otro efecto que es importante y es que estos halos, donde están las galaxias, estos halos de materia oscura, no son esféricos. O sea, son como achatados o aplastados o alargados, no son redonditos perfectos, no son un número, sino son algo distinto. Entonces, no pasa nada. Entonces, ¿qué? Entonces, si ustedes tienen un halo que no es esférico y tienen un plano, lo que va a terminar pasando es que el plano se ensancha, a no ser que esté alineado perfectamente con lo que se llaman el semieje menor y el semieje mayor. O sea, este eje que es como el punto más largo del su esferoide o el más cortito. Pues la distancia más cortita o la distancia más larga. Si el plano está así o está así, no es grave, pero si está un poco inclinado, el plano se desbarata. Y ahí hay una cosa interesante, y es que los planos no están perpendiculares a el disco de estrellas, necesariamente. O sea, hay como inclinación entre el disco y el plano de galaxias, y entonces es improbable, o sea, ahí empieza uno a preguntarse como, bueno, ¿cómo así? ¿Cuál es la probabilidad de que justo esté alineado con una cosa o justo esté alineado con otra, etcétera, etcétera?
Entonces, el resumen de esto es que para que destruir el plano no es tan complicado. Destruir el plano no es tan complicado. Puede uno hacerlo aumentando la masa de las galaxias o aumentando el número de sus halos o usando un potencial no esférico. Y esto es interesante porque, como vemos un plano, pues uno podría empezar a poner límites superiores a estas cosas. Uno podría empezar a decir, como, bueno, si vemos un plano, entonces necesitamos que el potencial sea un poco más esférico que este número. O necesitamos que no haya tantos subhalos y entonces el modelo de pronto está generando los más subhalos de los que realmente queremos. ¿Listo? Entonces hasta ahí, estabilidad. Entonces estabilidad es solo mirar cuánto sobrevivir. Pero pues, la pregunta más importante todavía sigue sin respuesta y es cómo se forman estos planos de galaxias satélite. Y en eso es en lo que estoy tratando de trabajar. Hay algunas ideas, pero hasta ahora digamos que ninguna ha funcionado 100%. Entonces, si se acuerdan de la imagen de hace muchas diapositivas, cuando les mostré los filamentos y las estructuras y los vacíos, etcétera, etcétera, esos filamentos, esto es un acercamiento grande de uno de esos centros donde se cruzan varios filamentos. Entonces, una de las posibles explicaciones, de las que surgió, digamos, más rápidamente es, pues, si ustedes tienen que las galaxias están llegando por filamentos, pues es natural que haya como direcciones preferenciales, entonces ahí de pronto uno podría tener planos, etcétera, etcétera. El problema de eso es que los planos que se forman son demasiado gruesos, no alcanzan a explicar los planos que observamos y todo lo que les dije de probabilidades y todo, pues hay mucha gente que ha trabajado en estas simulaciones, en todas. Entonces en Millennium hay una que se llama Illustris, etcétera, etcétera. No. Hay una cantidad de gente trabajando en buscar esos planos en las simulaciones. Y en las simulaciones pues ya está, digamos, en principio toda la física que se necesita, al menos de la materia oscura. Entonces es como, bueno, no se están observando las simulaciones, entonces el problema puede ir un poquito más allá. ¿Listo? Hay unas simulaciones nuevas donde tienen en cuenta gas, es decir, Illustris, por ejemplo, es una de ellas, y también ahí se han buscado planos y no se han encontrado. Yo estoy tomando una aproximación un poco inusual, rara, extraña, que es tratar de ver si puedo decir algo de las órbitas de las galaxias satélites. ¿Y por qué es difícil decir algo de las órbitas de las galaxias satélites? Pues porque no es fácil medir velocidades. ¿Por qué no es fácil medir velocidades? Porque las escalas en astronomía son gigantescas, tanto en distancias como en tiempo. Entonces, si ustedes quisieran esperar a que una estrella se mueva un poquitico, tendrían que esperar, dependiendo de la distancia, si está muy lejos, miles de años, si está muy cerca, 10 años, 20 años. Entonces, uno no puede medir fácilmente esas velocidades como que se llaman pues tangentes a la línea de visión. La línea de visión es yo miro y este palito es la línea de visión, es la línea que conecta mi ojo o el telescopio con el objeto que estoy mirando. En esa línea es relativamente fácil medir velocidades, medir si se está alejando o se está acercando el objeto. No sé si ustedes han oído hablar del efecto Doppler, que si algo se aleja, entonces se estiran, pues se alarga la longitud de onda, y si algo se está acercando, se continúa la longitud de onda. Entonces es algo parecido. Si el objeto se está alejando, ustedes lo ven corrido hacia el rojo en el espectro, si el objeto se está acercando, ven un corrimiento hacia el azul, y uno a partir de ahí puede estimar a qué velocidad se está alejando y se está acercando. Esas velocidades las tenemos y esas son las velocidades que nos han permitido decir que el sistema está rotando. Y con el plano de Andrómeda estuvimos de buenas porque el plano está casi perpendicular a nosotros. Entonces se puede ver muy fácil si está cortando. Si hubiera estado así, habría sido muy difícil, pues de hecho imposible saber si está cortando o no, porque todo habría estado ocurriendo en velocidades tangenciales. Habría sido útil para saber si el plano existía o no, o si era si era como una cosa transitoria o no, porque habríamos podido ver como así todas están en un plano, pero se están alejando del plano o se están acercando al plano. Entonces tenemos las velocidades en la línea de visión, y tenemos las posiciones
con un margen de error, en algunas bastante grandes, pero tenemos las distancias y las velocidades radiales, pero no tenemos las velocidades tangenciales, las velocidades en el plano, digamos, perpendicular a la línea de visión. Entonces, pues yo lo que hice básicamente fue tratar de jugar con esas velocidades tangenciales a ver qué pasaba. Bueno, esto no importa, esto es simplemente cómo construí el juguete de Andrómeda, cómo hice la galaxia de Andrómeda. Y acá está lo que les decía, yo conozco las velocidades, las posiciones, conozco las velocidades y ¿qué me falta? Las velocidades tangenciales. Entonces hice una suposición. La suposición que hice es que la velocidad total de las galaxias satélites está contenida en el plano. ¿Eso qué quiere decir? Que el plano existe. Básicamente estoy suponiendo que el plano existe y que entonces las galaxias se están moviendo, las galaxias enanas se están moviendo dentro de ese plano. Si yo hago esa suposición, entonces yo ya puedo saber la dirección de esas velocidades que no conozco. Ya puedo saber cuánto me falta de velocidad tangencial para que la velocidad total esté contenida en el plano. Y lo único que me faltaría de información es cuál es la magnitud de esa velocidad. Entonces pues lo puse básicamente a jugar con esas magnitudes. Y con una magnitud, o sea, obviamente dentro de un rango razonable de magnitud de velocidades, uno sabe más o menos cuántas son las velocidades, y resulta que para una de estas galaxias satélite y una magnitud cualquiera, mientras estaba jugando, encontré una órbita que pasa por muchas de las galaxias satélite. Entonces, claro, apenas vi eso dije, uy, ahí de pronto hay algo interesante. Y me puse a buscar, entonces, ¿qué magnitudes le podía dar a las otras? Recuerden que la magnitud es lo que no conozco. ¿Qué magnitudes le podía dar a las otras velocidades tangenciales de los otros satélites de manera que tuvieran esa misma órbita? Y me encontré que para 7 de los 15 podía encontrar magnitudes que me daban órbitas parecidas. Una familia de órbitas. Entonces, ojo acá, las magnitudes son puestas a mano. Pero, lo que es interesante es que esto no se puede para cualquier galaxia, o sea, hubo 7 o 6 para las que no funcionó. Entonces, no es pues que no pueda encontrar esas velocidades. Y si esto es cierto o tiene algo de cierto, pues hay un grado extra de organización en los planos. Entonces, no solo están en un plano, no solo están flotando, sino que de pronto tienen alguna especie de, no sé, origen común o algo, porque pues comparten o podrían compartir una órbita similar. Esto es hacia adelante en el tiempo, esto es hacia atrás en el tiempo. La ventaja de la simulación, de ir hacia atrás en el tiempo también. Entonces, en resumen, pues lo que les quería contar más importante y con lo que quiero que se vayan en la cabeza es que, bueno, primero que hay galaxias enanas y están alrededor de la Vía Láctea, de Andrómeda, etcétera, etcétera. Y que esas galaxias enanas, las observaciones de esas galaxias enanas no concuerdan 100% con lo que el modelo nos dice. Ahí hay un problema. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea principal, y es, hay un problema con las galaxias enanas, en particular con la distribución de esas galaxias y lo ordenadas que están pues rotando y comportándose alrededor de su galaxia madre. Y ahí hay un problema abierto y hasta que no se solucione, pues hay un signo de interrogación, no sé si gran, pero hay un signo de interrogación sobre el modelo cosmológico aceptado actualmente. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, por favor. Quisiera saber, digamos, cuando está el modelo de censura, ¿qué tipo de potencial consideran ahí en las que yo estoy usando? Entonces es este. Entonces es un halo que es Navarro-Franken-White, un disco exponencial y un Boltzmann
No sé si no me acuerdo exactamente. Pero el caso es que pues, este es el potencial que estoy utilizando. Obviamente, pues hay un gran margen de error en términos de cuál es la masa, no se sabe cuál es la masa de la Vía Láctea, no se sabe exactamente cuál es la masa de Andrómeda, no se sabe exactamente cuáles son las masas de las galaxias enanas, no se sabe exactamente cuáles son las distancias a las galaxias enanas, la velocidad también tiene un error de medición, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un montón, digamos, de errores que hay que tener en cuenta. O sea, no hay que tomarse estas simulaciones, las que les mostré al final, pues no hay que tomárselas muy pues en serio, puede que sí, ojalá, pero no hay que verlas como pues la verdad absoluta, la verdad, hay un montón de márgenes de error ahí. O sea, puede que hay otra cosa que puede influenciar lo de las órbitas, y es que hay grupos. Esas galaxias, algunas están en subgrupos. Entonces, el hecho de que estén en subgrupos también quiere decir que van a estar orbitando dentro del subgrupo, y puede que como grupo estén orbitando alrededor de Andrómeda. Entonces, ahí también habría otros errores, etc. Pero digamos, todo sucede que cuando ven la simulación, digamos, que esas galaxias están en un plano. No, las galaxias están en un plano. Lo que nos dice eso son las observaciones. Y el problema es que en las observaciones se ven en un plano y en las simulaciones no están esos planos ahí. Entonces esa es la gran pregunta, es por qué en las observaciones parecen estar distribuidas de manera inhomogénea, hay planos, están corrotando, y en las simulaciones eso no lo vemos. Y de alguna manera puedes estimar, digamos, que el riesgo hay de decir que la velocidad son planos. No, esa es una suposición gigante. O sea, ahí está haciendo una suposición gigante. No, ahí la suposición que está haciendo es asumiendo que el plano existe. Y simplemente, pues, si el plano no existe, no hay ningún problema. Básicamente, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, estoy como tratando de ver si puedo extraer información extra. Entonces, tratando de ver si puedo mirar algo de las órbitas, si puedo entender algo de las órbitas. Pero ahí estoy haciendo esa primera gran suposición, y además de eso, estoy escogiendo esa magnitud, ese parámetro libre de velocidades tangenciales que pues, en principio no sabemos cuál es ahí. Entonces es simplemente como una especie de, pues empezó un poco como un juego de curiosidad, y simplemente es como, podría, o sea, lo que yo estoy preguntando aquí es, podría haber algo ahí, podría haber un grado extra de organización, y eso da para que uno pueda empezar a tener ideas de cómo se pueden haber formado estos planos. Entonces uno podría empezar a pensar, bueno, si esto es cierto, otra vez con un sí gigante, pues porque no sabemos, ¿qué podría estarme diciendo esto? Entonces se le puede a uno ocurrir una idea más chévere porque tiene esa información extra de cómo podrían haberse formado las cosas. Pero no, hay un montón de incertidumbres ahí, y yo no pondría la mano en el fuego por este resultado en términos de, yo no estoy diciendo que sea así, simplemente estoy diciendo, podría ser así, y esto sería muy interesante. Gracias, más preguntas. Las galaxias satélite entonces giran alrededor de las galaxias principales, digamos, como si fuese los planetas alrededor del Sol. Sí, un poquito más complicado porque es 10 a la 11 soles, pero sí, en esencia, digamos que lo que está detrás es lo mismo. Tú tienes un potencial gravitacional y tienes un objeto que entra a ese potencial gravitacional con una cierta velocidad y empieza a dar vueltas. Lo que pasa es que en el sistema solar, pues el Sol está en el centro, y el Sol es como una esferita que contiene, digamos, el 90% de la masa del sistema. Y tú puedes decir, bueno, por fuera del Sol, pues ya tengo mis órbitas que se comportan pues muy bien. En el caso de las galaxias, tú tienes que el potencial, o sea, tú tienes que la galaxia es un objeto pues, mucho más extendido, y estas galaxias enanas ya están adentro de ese objeto extendido. Entonces, una vez entra la galaxia enana a la galaxia grande, empieza a sentir fuerzas de mareas, empieza a deformarse, empieza a desbaratar. Puede haber una cosa que se llama fricción dinámica, que es básicamente que cuando entra va jalando estrellitas detrás, y esas estrellitas la van después jalando un poco, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso, pues, digamos, más complicado
que el del sistema solar, pero digamos que en esencia lo que está detrás es atracción gravitacional. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿Cómo qué ideas tienes sobre el origen de estos satélites de las galaxias? Es secreto. Que soy muy lenta haciendo mi trabajo. Ya, que no mentiras. No, es cierto lo que dije, pero igual les voy a contar las ideas que tengo. No, pues básicamente si las órbitas son ciertas, pues eso podría indicar que entraron o como un grupo o entraron por un cierto lugar, o hay una cierta órbita o lo que sea que favorece la formación de esas galaxias. Entonces es como, si esto es cierto, pues hay como una organización extra que valdría la pena mirar. El problema es que las simulaciones en el estado actual en el que están, pues todavía no tienen suficiente resolución como para responder esas preguntas, porque hay muy pocas, digamos, galaxias enanas con resolución suficiente en las simulaciones como para que uno pueda, por ejemplo, estudiar las órbitas, como para que uno pueda mirar qué pasa con el gas en esas galaxias, si forman estrellas o no. Muchas de las simulaciones que tienen formación estelar y todo está puesta ahí como pues con una fórmula y una receta con un poco a la fuerza también, entonces ahí también hay una serie de incertidumbres, entonces pues todavía no se puede contestar 100%, pues no se pueden explorar 100% las ideas en las simulaciones, pero pues vamos a ver qué pasa. Las galaxias entradas van a ser comidas por las galaxias grandes o alguna de ellas puede escapar o tiene que ser necesariamente como el canibalismo que tú decías. Entonces, una vez, digamos que cayeron y quedaron atrapadas, ya quedaron atrapadas, porque para poder escapar de un potencial tú necesitas como una velocidad muy grande. Entonces, si ya cayeron y ya están, digamos, orbitando a la galaxia grande, ya están atrapadas. Ya no va a haber nada que las salve y las expulse, o al menos ningún mecanismo fácil así que se me ocurre. Y lo que va pasando es que, como estas galaxias son tan complicadas y tienen formas pues, no esféricas, etc., la galaxia, cuando se acerca, digamos, al centro del potencial, se deforma, y cuando se aleja se vuelve a armar un poquito, pero después se vuelve a deformar y va perdiendo, a medida que da vueltas, va perdiendo estrellas. Y de hecho hay un montón de lo que se llaman streams, que son como básicamente unas especies de filamentos de estrellas en nuestra Vía Láctea, que son como remanentes iba a decir cadáveres, pero suena muy triste, de galaxias enanas que fueron, digamos, devoradas o atrapadas por nuestra Vía Láctea. ¿Hay algo en el centro de las galaxias enanas que las tenga juntas o que hay estrellas? Pues están, o sea, entre todas, si tú tienes un grupo de estrellas, tú ya armas un pozo de gravedad, o sea, es como las 9, si son 10, digamos, las 9 otras te jalan a ti y tú jalas a las 9 otras y eso ya sería suficiente en principio para tenerlas juntas si la velocidad es suficientemente chiquita. Entonces, solo la atracción gravitacional no necesitas en principio nada en el centro. Las galaxias enanas se supone que son los objetos más chiquitos que tienen materia oscura. Y de hecho los cálculos, pues las estimaciones de cuánta materia oscura tienen las ponen como los objetos que tienen más materia oscura con respecto a su contenido de estrellas. Entonces las galaxias enanas tienen materia oscura y esa materia oscura pues también ayuda a mantenerlas juntas. Y de hecho pues hay unas teorías, digamos, alternativas. Yo aquí pues solo tuve tiempo de hablarles brevísimamente del modelo estándar, que es como la materia oscura, tienda que tiene todo y bueno, se arman los filamentos, etc. Pero hay otros modelos, hay otra gente que está trabajando en tratar de ver si uno puede explicar las cosas sin materia oscura. Y uno de los problemas de esos modelos es que las galaxias enanas se les desbaratarían muy rápido si no tuvieran materia oscura. Entonces sí, la materia oscura digamos que ayuda a mantenerlas controladas. Sí, la materia normal interactúa con la materia gravitacional, ¿cierto? Sí. ¿Existe la posibilidad que en algún momento se forme una galaxia con la materia oscura adentro y la materia normal orbitando por ahí?
Bueno, hay una cosa importante ahí y es que la materia oscura solo interactúa gravitacionalmente tanto con la materia normal como entre ellas. Y como solo interactúa gravitacionalmente, no hay algo muy importante que es la disipación. Entonces, cuando ustedes tienen materia normal, por ejemplo, gas o lo que sea, hay procesos disipativos donde se pierde energía y ustedes ahí pueden armar estrellas y armar todo tipo de cosas maravillosas porque existe precisamente esa disipación. En la materia oscura no existe eso, entonces es más difícil lograr como que haya como objetos compactos de materia oscura. Pero igual los halos grandes de materia oscura pues tienen, o sea, la galaxia está en un halo grande de materia oscura y ese halo de materia oscura en el centro es mucho más denso que en las afueras. O sea, el centro de esos halos sí es mucho más denso. Lo que no es fácil armar es un objeto compacto de materia oscura, pero si tienes una sobredensidad. ¿Por qué estas galaxias enanas no implosionan entonces? Si tienen cierta velocidad que hace que no... Exacto, todo está en la velocidad. Es como el sistema solar, que también tienes la velocidad justa para que para que los planetas no se caigan al centro o no se escapen, sino que se queden ahí dando vueltas. Eso sí, lo mismo pasa un poco con las galaxias, es como tienen suficiente velocidad las estrellas como para mantenerse ahí. Igual hay agujeros negros en el centro de la mayoría de las galaxias. Allá atrás una pregunta. Como de manera pequeña hay un sistema conservativo y que de manera como más grande sería un sistema conservativo. No sé si entendí muy bien tu pregunta. De manera como parcial, no parcial, como cuando tienes como una pequeña parte te das cuenta que es un sistema conservativo, pero cuando te das cuenta y empiezas a estudiar de una manera más global, o por lo menos te entendí de esa manera que no es como un sistema no conservativo. No, de pronto me expliqué mal. No, lo que estaba tratando de decir es que o sea, la materia oscura como solo interactúa gravitacionalmente y la gravitación es una fuerza conservativa, tú no tienes ahí disipación. Entonces no puedes, por ejemplo, armar una estrella de materia oscura porque no logras que la cosa se compacte hasta el punto. Y en cambio con la materia bariónica sí tienes procesos disipativos y puedes armar otro tipo de cosas que no puedes armar con la materia oscura. Pero la materia oscura interactúa gravitacionalmente, entonces si tú tienes materia oscura, pues como en las simulaciones que les mostré al principio, una caja más o menos homogéneamente llena de materia oscura, pues vas a armar digamos, sobredensidades y lugares donde pues, hay más densidad de materia oscura, menos densidad de materia oscura. No sé si... ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le damos las gracias a Verónica. Afortunadamente es otro jueves bajo las nubes, o sea que no hay observación, está completamente nublado. Pero los invitamos a tomar un refrigerio al fondo y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a tener dos actividades súper interesantes. Una va a ser a las 4 de la tarde. Vamos a hacer un conversatorio en honor a Stephen Hawking, que murió ayer. Va a ser un conversatorio en donde van a estar profesores que han trabajado con las temáticas de Hawking. De hecho, uno de los profesores hace unos 30 años comenzó la línea de investigación de Stephen Hawking aquí en la universidad. Ha dirigido alrededor de 60 trabajos relacionados con el tema de Big Bang, agujeros negros, cosmología. Entonces les recomiendo jueves 22 a las 4 de la tarde en el Paraninfo del edificio Julio Gravito, que es el antiguo edificio de ingeniería. Está muy cerca de acá. Y a las 6 de la tarde tendremos Jueves bajo las estrellas. El tema es sorpresa, pero estén pendientes, sale el sábado en la página web. Así que muchas gracias por venir y espero que disfruten de el cafecito y las galletas que tenemos. Gracias. Preparar esto.
veces a las 4 de la tarde.